Buenas noches, amigos. Gracias por recibirnos. Luis Medina en positivo con ustedes. El programa de hoy lo queremos dedicar de nuevo al tema de la educación. Es un tema que hemos tocado en programas anteriores y en lo sucesivo consideramos fundamental seguirlo tocando. Un país se hace y se construye fundamentalmente con las bases de la educación, no de la educación, de una buena educación. Es ahí de donde emerge la mejor sustancia para el desarrollo no solamente económico, el desarrollo político, el desarrollo cultural, el desarrollo de cualquier índole. Venezuela hoy, está por demás decirlo, sufre una de las crisis más terribles que haya podido sufrir sociedad alguna. Yo creo que en la historia de la humanidad ha habido naciones que han tenido problemas sustanciales. Los de Venezuela, en el ámbito productivo, el país ha llegado a situaciones, bueno, que no se la deseamos a nadie. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, los índices económicos que vemos, la inflación, ya es costumbre verla por 2.700, por 1.000.000%, por 200.000%, no sé cuánto por ciento, si realmente se disparó y llegó. Nos hace recordar en la década de los 70, naciones como Perú, como Brasil, que alcanzaron 1.000% de inflación. Imagínense ustedes, y estaban en una situación calamitosa. Nosotros, bueno, en estos días leía inflación 2.700%, acumulada lo que va del año. En el ámbito de los servicios públicos, de la infraestructura del país, bueno, el país presenta deficiencias por donde usted lo busque. Presenta deficiencias, por ejemplo, en materia de conexión vial, tremendas deficiencias. El parque automotor, los proyectos de transporte masivo como ferrocarriles, a pesar de que se hicieron unos intentos al inicio del gobierno del presidente Chávez de reactivar eso, bueno, hoy sencillamente creo que el único proyecto de esos, la única iniciativa que está más o menos rodando fue una iniciativa que casualmente inauguró el presidente Caldera en los Valles del Tuy, el tren de los Valles del Tuy, con muchas deficiencias, pero parece que aún continúa funcionando. Por ejemplo, la democracia en lo que llamábamos la Cuarta República, que fue tan criticada, desarrolló el metro de Caracas y mal que bien fue avanzando. Comenzó con el metro de Catia hasta Petare y después se fue regando hasta que llegó. En este gobierno se hizo unos intentos por llegar a los Altos Mirandinos y por llegar también a Guarenas. Bueno, ahí vemos las obras inconclusas. Todo eso es producto de mucha tristeza y de mucho dolor para los venezolanos, sobre todo cuando nos sentamos a la mesa y no tenemos pues los elementos básicos para la alimentación y para el sustento. Pero lo más dramático de todo esto es la situación de la educación. Venezuela, por ejemplo, la zona metropolitana de Anzoátegui, nosotros en el 2001 hicimos un estudio de una entidad de inversión colectiva que yo presido todavía. Hicimos unos estudios para ver algunas obras que necesitábamos y encontrábamos que aproximadamente en la zona metropolitana de Anzoátegui había 58.000 estudiantes universitarios. Teníamos casi la veintena de instituciones universitarias asentadas en la zona metropolitana de Anzoátegui. Varias de ellas públicas, por ejemplo, la Universidad de Oriente, que es la alma mater pues, de las universidades, tenía problemas, pero funcionaba y ahí se graduaron, bueno, contingentes de anzoatiguenses, orientales y venezolanos. Y un sinnúmero de universidades privadas, iniciativas privadas en la educación que también
nos ofrecían la capacidad y la posibilidad de formar profesionales de primera línea. Hoy pareciera que toda esa infraestructura pues ha sido de alguna manera destartalada. En estos días pasaba por el Tigre, lo que era la sede de la UMA ya no existe, es decir, están alquilando los locales comerciales. Los colegios privados de secundaria y de primaria, bueno, han vivido situaciones calamitosas, los privados, porque las escuelas públicas, bueno, se mantienen en pie, a veces no sabemos cómo. La situación de los servicios públicos en las escuelas, en la atención a los niños, es realmente difícil. Eso es una situación muy dramática, pero entre otras cosas da camino a dos elementos. Uno, a ponernos a llorar, ¿ok? Y a decir, bueno, que el país se acabó. Otro, que hay una gran tarea por hacer. Hay una gran tarea por hacer en reconstruir el aparato educativo del país. Porque los hombres y mujeres están todavía, se han ido 5 o 6 millones de venezolanos, entre ellos muchos educadores, por cierto, pero todavía quedan educadores. Gente que, de alguna forma, un ciudadano común puede preguntar, ¿y qué hace este educador aquí? Porque los salarios y los ingresos que tienen, realmente la educación no es ni siquiera, era digna. Un profesor universitario antes era un señor que ganaba pues cómo vivir. Hoy no tiene con qué comprar un par de zapatos. Dentro de esa gente, hoy tenemos como invitado al profesor Víctor Pinzón. Es un licenciado, tiene magíster en educación, es un hombre formado en la academia, pero además es director de un proyecto educativo, de un colegio aquí en la ciudad de Lechería, y es compañero nuestro en Anzoátegui Televisión, con un programa de televisión dedicado al tema de la educación. Bueno, queremos recibir al profesor, al licenciado Víctor Pinzón, con un gran saludo. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Luis, por darle la oportunidad de tener este programa tan bueno que sabemos que es bien recibido en muchas casas de nuestra zona norte del estado de Anzoátegui, y eres una persona muy conocida en estos ámbitos de los medios de comunicación y también en las lides educativas y políticas, ¿no? Así es. Y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, hablar de educación siempre implica hablarlo con pasión, ¿no? Creo que la educación es ese reto que tenemos todos los venezolanos para poder cambiar el orden de las cosas. Tú decías de algunas estadísticas previas muy bien dichas, bien analizadas. Hay un libro de Herbert Torres, que fue presidente de IESA, y él es el presidente de la Fundación Un Sueño para Venezuela. Y él escribió un libro que se llamó así, Un Sueño para Venezuela. Entonces, ese libro establece como unas líneas de acción de una Venezuela que se quedó inactiva, específicamente años 70, década del 70. Habían 3 países que tenían los indicadores de crecimiento y de habilidad de desarrollo, como Estados Unidos y Suiza, y de tercero venía Venezuela. ¿Y qué pasó justo después de la década del 70? ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Qué pasó con ese crecimiento sostenible, ese crecimiento de tener una Venezuela totalmente distinta a la que tenemos hoy? Y eso tiene que ver con toda una cantidad de estructuras que se fueron perdiendo en el tiempo, ¿no? Sí. Como la educación, como el sentido de la gestión dentro de la gestión pública, incluso el confundir el rol del Estado con el gobierno, ¿no? Que es una de las cosas que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años como investigador y como persona abocada al estudio profundo. Yo tengo una maestría en política, y de cierta manera cuando hablamos con los jóvenes nos damos cuenta que siempre confunden al gobierno con el Estado. Vamos a profundizar en eso y otros temas. Algunos nombres, por ejemplo, a ver qué nos dicen estos nombres. El que llamaban el Robinson, ¿verdad? Andrés Bello. Simón Rodríguez, claro. Simón Rodríguez, el Robinson. Andrés Bello. Arturo Uslalpietri, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Luis Alberto Machado.
Estás mencionando... ¿Qué nos puedes decir de esa gente y de su obra y de esos nombres? Estás mencionando, oye, lo más granado de la educación en Venezuela. Sabes que uno de los hechos más significativos de la historia de Venezuela está con Simón Rodríguez. Simón Rodríguez es una persona, primero era un disruptivo, un tipo que le gustaba ser disruptivo, de pensamiento crítico, y eso lo hizo porque él, de cierta manera, cuando le llega todas las ideas de la ilustración y empieza a leer a Juan Jacobo Rousseau, con el Emilio, o empieza a meterse con los preceptos de John Locke, que John Locke es interesante porque John Locke, como un libertario de finales de 1600, logra generar un partido que se llama el Whig. Partido Whig que tiene también sus bases va a Estados Unidos y lo funda en Estados Unidos una cantidad de seguidores de los pensamientos de John Locke. John Locke decía que cualquier persona, civil, sociedad, que entendiese que el gobernante de turno iba en contra de los derechos naturales del hombre, la sociedad tenía la profunda responsabilidad de destituirlo. Eso lo decía John Locke en 1680. Ahora, Simón Rodríguez se encuentra con todo eso. Y Simón Rodríguez, que ya venía con un proceso de entender que el poder no podía estar en manos de una corona, que el poder debería tener esa idea de los romanos de la que llamaban la república, o la red pública, o la república. Fundamentalmente lo que era un gran republicano. Exactamente. Entonces, Simón Rodríguez empieza a entender que la corona española no era el camino. Y en su alumno ve la oportunidad de generar un cambio importante. Simón Bolívar llegó a ser libertador por Simón Rodríguez. Simón Rodríguez tomó a su alumno en un viaje a Europa y los dos señores, Simón Rodríguez y Simón Bolívar, fueron a la coronación de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte tuvo el tupé de ponerse la corona y se nombró emperador. Y todo lo maravilloso que ocurrió en la Revolución Francesa lo tiró al caño. Y Simón Bolívar fue testigo de eso. Simón Bolívar sale de ahí a Italia a hacer el juramento el Monte Sacro. Entonces, por supuesto, has mencionado, Luis, a la playa de los educadores de Venezuela. Luis Bertrán Prieto Figueroa. Nace en la isla de Margarita en 1902, una Venezuela totalmente agrícola, una Venezuela que no se tenía el concepto de la ciudad, de una Margarita que todavía estaban pensando en salir del espacio territorial. Era un ambiente aislado y Luis Bertrán Figueroa tenía la concepción que la única forma de cambiar esa realidad era la educación, que además era una persona muy innovadora. Fíjate algo, llega a Caracas con la idea de estudiar en el pedagógico y no tenía dinero, un muchacho, no tenía dinero, no tenía dónde llegar, no tenía nada, pero el pedagógico quedaba en el Paraíso, en lo que era esa urbanización del Paraíso. Bueno, ahí estaba. Que para ese momento era lo la más clase granado, alta, la clase alta de esa época. Y fíjense algo, él habla con el director del Liceo Caracas. El Liceo Caracas es un liceo emblemático que hoy día no se llama Liceo Caracas, porque el producto de todo este proceso ha cambiado la toponimia, ¿no? Entonces, el señor Bertrán Prieto Figueroa habla con el director del Liceo Caracas y le dice: mire, profesor, yo no tengo nada, no tengo dinero, vengo de Margarita, pero lo único que quiero es estudiar educación porque yo quiero cambiar la realidad del país. El profesor, el director le dice: caramba, no tengo que darte empleo, no tengo un pato de empleo. Entonces el director, tanto fue lo que Luis Bertrán Prieto Figueroa le dijo a ese director que iba a estudiar, y el director dijo que sí, está bien, te vamos a cambiar, no vas a pagar vivienda, te vas a quedar en el colegio como trabajando en mantenimiento. ¿Sabes quién era ese director? ¿Quién? Rómulo Gallegos. Ah, bueno, ese no faltó. Bueno, Rómulo Gallegos le dio la oportunidad a Luis Bertrán para que estudiara educación y ahí la historia cambió. De Luis Bertrán Prieto Figueroa me quedo con dos cosas. La educación es para humanizar. Y lo segundo,
es el concepto del Estado docente, pero no el Estado como rector o como metido en todos los procesos educativos, sino que el Estado debe asegurarse que todos los venezolanos o que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de pasar por un sistema educativo sustentable. Entonces, aquí podemos hablar 4.000 horas, si quieres, de todos estos temas. El doctor Luis Alberto Machado, que además generó todo un impacto en el mundo. De Luis Alberto Machado, nosotros los venezolanos. La revolución de la inteligencia. La revolución de la inteligencia, el derecho a ser inteligente. El ministro de Estado para la Inteligencia del gobierno de Luis Herrera Campins, cuando lo nombraron ministro del Desarrollo de la Inteligencia, nosotros los venezolanos nos reíamos. Lo que hicimos fue reírnos. Fue reírnos. Por ahí decían, ni Alemania ni Japón tenían un ministro de la inteligencia. Nosotros los venezolanos sí. Para que tengan una idea del impacto de esto, las ideas del doctor Luis Alberto Machado son tan vigentes que hoy día usted va a Corea del Sur, va a Sudáfrica y busca el sistema educativo de esos países y utilizaron todas las ideas de Luis Alberto Machado. El proyecto Cero de la Universidad de Harvard, o el que se llama hoy día el proyecto Harvard, de toda la revolución de lo que implica el impacto del desarrollo de la inteligencia. Ese proyecto lo hizo Luis Alberto Machado. Bueno, qué bueno, porque al fin y al cabo, tú has señalado más o menos, así a grandes rasgos, tendríamos que tener unas 10 horas y date 2 para que hablemos de cada uno de esos personajes, pero se me escapó Rómulo Gallego, es el maestro Gallego, porque es el maestro Gallego, no era el doctor Rómulo Gallego, era el maestro Gallego. No era el doctor Luis Estrán Prieto Figueroa, era el maestro, porque lo que era Venezuela es eso. En el caso de Andrés Bello, que además se va para Chile y entonces es nada más y nada menos rector de la Universidad de Chile, es decir, sí. Los chilenos lo recibieron y le dieron un carguito ahí de, tú sabes, inclusive gente que tenía, digamos, viniendo de extractos altos de la sociedad, pero también de extractos muy bajos, es decir, que no marca diferencia social. El país no le ha faltado liderazgo, no le ha faltado propuestas en la materia educativa. De hecho, yo, por ejemplo, que tengo 60 años, y le digo a mis coterráneos que hoy a los jóvenes que van al liceo, yo, por ejemplo, fui beneficiado de la Cuarta República de una política de masificación de la educación, implementada por hombres como Prieto Figueroa, como Luis Manuel Peñalver, de todos los partidos políticos, es decir, no había distensión en esa masificación de la educación se logró crear muchos liceos y muchos colegios y que fuera mucha gente, pero sin perder la calidad. Yo estudié en un liceo público en la isla de Margarita, en el Liceo Nueva Esparta. Por cierto, que cada ciudad tenía un liceo de una gran importancia. Y el liceo de la gran importancia no era ningún colegio, ningún liceo privado. Eran los públicos. Pero mi liceo tenía auditorio con aire acondicionado. Yo lo conozco, yo viví en Margarita. ¿Tú viviste en Margarita? Nosotros teníamos laboratorio de fotografía, donde había material para revelar rollos. En aquel entonces no teníamos la tecnología digital. Eso era muy costoso. Teníamos transporte, teníamos comedor. Es decir, yo recibí de este país el mayor amor que se le puede dar a un joven, que era su educación. Y yo tenía la oportunidad de ir a la universidad. Es decir, yo no fui a la universidad pública por razones diferentes, pero todos mis compañeros, y yo podía tener la aspiración de ir a una universidad pública. Es decir, cualquiera la podía tener. Tenías que dedicarte, pues. Es decir, había problemas de cupo, sí, pero además en lo que entraba una universidad pública, una universidad de calidad. ¿Entiendes? Se creó en esa época la Universidad Simón Bolívar. En algún momento se llegó a decir que la Universidad Simón Bolívar era la universidad más importante de América Latina, de mejor calidad académica en América Latina, compitiendo con el Tecnológico de Monterrey en México y con Massachusetts. Entonces, perdimos el camino. Yo no sé, yo creo que
la riqueza petrolera, no es que la vamos a culpar a la riqueza petrolera, sino la riqueza petrolera como que nos colocó en un camino muy fácil y en un camino donde obviamos el tema de la educación, consideramos que ya no era tan necesario y lo dejamos a un lado. Me preocupa el tema de la educación en estos momentos, Víctor, porque yo sé que este país va a comenzar a recuperarse ahora. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Vamos a recuperar la parte económica, la parte de los servicios públicos y la educación. Sí, ¿Cómo vamos a hacer con eso? la educación es una fórmula que hay que atender y rápido. No podemos esperar 2, 3 años, 5 años. Tenemos que ir pensando en reconstruir el sistema educativo venezolano. Luis ha dicho una cantidad de ideas que voy a retomar dos como para abrir el debate, ¿no? A esa lista de granados educadores hay que agregarle Belén San Juan, Argelia Laya, ahí puede estar también la profesora Norma Odreman, que fue una gestora del currículo básico nacional, y al profesor Antonio Luis Cárdenas Colmenter, que es otro profesor de envergadura venezolano. Eso por un lado. Por el otro lado está Yo tuve la oportunidad de conocer, ya que estamos en eso, a la profesora Edith Bravo. La profesora Edith Bravo creó el sistema de preescolar en Venezuela. Exacto. Sí. ¿Qué cantidad de gente tan calificada y tan importante? Y hay algo que tú decías, ¿en qué momento perdimos el rumbo? ¿Qué nos pasó? Yo quiero decirles a todos los que nos están viendo en este momento, de esas cosas divinas de Dios. Tuve la oportunidad de entrevistar al sabio Arnoldo Gabaldón. Arnoldo Gabaldón, para que tengan un contexto, fue la persona que erradicó la malaria de Venezuela. Así es. Antes que Estados Unidos, antes que Rusia, antes que cualquier país, con un proyecto gigantesco que todavía es recordado en el mundo como una lucha implacable, y eso lo dieron en Venezuela. El doctor Arnoldo Gabaldón, cuando lo estaba entrevistando, tuve la dicha de esa entrevista, y eso está grabado, el que la quiera la puede tener. Yo le hice la pregunta, ¿qué pasó, doctor? ¿Por qué Venezuela pasó de tener 0 malaria en su territorio, pasó a tener 100% malaria? Y él dice lo siguiente: bueno, es porque definitivamente me acortaron los recursos, y los recursos de malaria, como ya entendieron que ya no existía, se los dieron a otros departamentos, y la malaria subió. Eso es lo que ha pasado con nuestro país, que no hay una cabeza que piense con una visión de política de Estado. Una política de Estado no es para mañana, no es para dentro de un año, es para 50 años, 70 años. El Estado es inmanente, el Estado no se pierde en el tiempo. Y todos los que hacemos vida en un país tenemos que abogar para que el Estado sea lo más poderoso posible, para que podamos alcanzar eso que el Estado persigue, que es el bien común, no hay otra cosa. Sí, es que, fíjate, el tema está, vamos a poner Japón. Japón quedó destruida después de la Segunda Guerra. Los japoneses, ¿qué dicen? ¿Cómo se levantaron? Se levantaron porque pusieron por delante la educación. Porque lo más importante de un país es la educación. Por ejemplo, el única área que te da basamentos éticos para la vida es la educación. Ahora, no solamente la educación formal, es la educación en el hogar. Venezuela creo que abandonó eso. Y uno de los problemas que tenemos es que la falta de ética se hizo presente en el quehacer público. Y cuando la falta de ética se hace presente en el quehacer público, el bien común estorba y lo dejamos de lado. Y vamos buscando el bien personal. El tema es que tenemos que rescatar la valoración de la ética, pero para rescatar la ética tenemos que rescatar primero la educación. Cuando tenemos valores, y decía el Libertador, que parecía una frase rayada para los que somos más viejos, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Es decir, rescatemos el pensamiento del Libertador, moral y luces. ¿Qué está diciendo el Libertador? Un país que no tenga valores éticos,
un país, un ciudadano de un país que no respete nada, que no respete a su vecino, que no respete la integridad de los demás, que no tenga moral, que es un ciudadano que no es ciudadano. Así es. Y las luces, no es que el Libertador hablaba de los bombillos, pero yo creo que en ese entonces no existía. Las luces del Libertador era la educación con moral, la educación con ética. Hacia allá debemos nosotros buscar el camino, encaminar esto para rescatar lo que nosotros en Luis Medina en Positivo, y yo sé que ustedes también, y en todos casos, y en Venezuela hay mucha gente que está tratando de rescatar la esperanza. Porque cuando tú estás aquí, que eres un educador, eres un profesional, cuando te mantienes en un proyecto educativo que quizás hoy sea uno de los peores negocios que puedas inventar en la vida, te mantienes porque tú estás convencido que lo que estás haciendo es lo que debes hacer por el país. No porque te estás, tú sabes, congraciando con la riqueza. Eso no es posible en estos momentos, mucho menos en la educación. Eso es posible en las drogas en estos momentos, en especular con otras cosas, pero con la educación no es posible. Vaya que si estás en esto, y el que esté en esto, y yo sé que no solamente eres tú, hay infinidad de venezolanos que están en eso. Hace algunos años, no vamos a decir cuántos para que no se asusten, cuando llegué a la zona metropolitana de Anzoátegui conocí a un personaje. Yo creo que él era ingeniero, yo creo que murió hace algunos años, un señor mayor llamado Goyo Salazar. El señor Goyo era el dueño de Papelería Oriente, vendía artículos de educación. Y en alguna oportunidad tuve la oportunidad de hablar con él. Y él me dice que él de joven llegó a Japón a trabajar, en la década de los 60, y se encontró con una realidad. En la fábrica, una factoría, había un descontento de los trabajadores. Y estaban los trabajadores organizados, y él, llegando, se dio cuenta de este tema y se puso a hacerle seguimiento a él. Bueno, la sorpresa para el amigo fue que los trabajadores acordaron hacer una protesta, y acordaron que el día miércoles, a mitad de semana, iban a trabajar 1 hora más en protesta por unas situaciones con las cuales ellos no estaban de acuerdo. Entonces, me decía el señor Goyo que en aquel momento me decía, bueno, a mí me rebotó, pues, es al revés. Es decir, estos señores, la capacidad educativa, la formación de ellos, es una formación para el trabajo. Es la dedicación. Ellos no conciben, los japoneses, ellos no conciben de que el trabajo sea, para ellos es más bien un honor el trabajo. Tuvieron que después, muchos años, hacer programas para que los japoneses pudieran tomar vacaciones, porque no querían tomar vacaciones. Es decir, un poco es la cultura del pueblo, ¿ok? Esa cultura ética. Dicen, si tú pierdes algo en cualquier país, alguna persona lo recoge y te lo regresa, porque sienten de que no es... Yo hace algunos años visité la ciudad de Berlín y llegué a un hangar en un metro, en el metro de cercanías, en el tren de cercanías lo llaman ellos, y a las 11:35 de la noche un señor recoge lata con un saco de aluminio, de latas de aluminio que recogía. Imagínate tú un alemán, pero con un señor, un obrero, recoge lata, chico. Fue, y tú allá marcas el ticket, lo pasas en una máquina. Y si tú quieres lo pasas, y si no quieres no lo pasas. ¿Ok? Pero ese te descuenta ahí. Y el señor a las 11:30, yo estaba como a 20 metros de él, no había un policía, el señor lo marcó. Y después llegaron unos jovencitos y también lo marcaron. Mientras que los venezolanos a veces, algunos nos queremos pasar de vivo. ¿Será esa viveza lo que nos hizo coger el camino equivocado y abandonar la educación, abandonar la ética, abandonar la moral y convertirnos entonces a llegar que quienes dirigen el Estado lo que hacen es buscar beneficio particular para ellos y se olvidan del bien común? Sí, muy, muy buena tu análisis, Luis. Hay un escritor venezolano, psicólogo, se llama Axel Capriles.
Él escribió un libro hace unos años atrás que habla sobre la viveza criolla y sobre todo el pensamiento que estás mencionando negativo del venezolano. Yo creo que nosotros nos han cubierto con un manto de decir que nosotros somos chéveres, que nosotros nos reímos mucho, que eso está bien, por cierto, de cierta manera, pero también encubrimos ese tipo de comportamientos que tú señalas, porque al final del camino yo creo que nosotros los venezolanos estamos teniendo distorsionada la realidad, bueno, producto de todo un desastre que hemos vivido los últimos años, y por lo tanto siempre como estamos en la base de la pirámide, ¿no? Como dice el psicólogo Maslow establece una pirámide de necesidades, ¿no? Entonces en la base de la pirámide está todo aquello que implica el satisfacer las necesidades básicas, como comer, como procrearse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cuando estamos en ese estrato de la pirámide, automáticamente no podemos pensar más allá, porque la autorrealización, que sería la cúspide de la pirámide, no la podemos ver, porque estamos en este estrato. Estamos resolviendo abajo, ¿no? Entonces yo creo que eso por un lado. Por el otro lado, yo vengo de una Venezuela, y cuando yo digo vengo de una Venezuela, es que cuando estaba niño, yo recuerdo que yo vivía en El Paraíso, en Caracas, y básicamente el panadero dejaba el pan en la puerta del edificio, el señor de los jugos en la puerta del edificio, y nadie se robaba un pan, nadie se robaba un jugo. Así. Pero eso es porque esa época y esa Venezuela está allí. Yo lo que creo que hay que desempolvarla. Sí, tú hablabas de ética, valores y principios. Vuelvo e insisto, la educación es un medio por el cual podemos masificar ideas. Y masificar ideas significa trabajar con ética, trabajar con moral, entendiendo que son dos cosas parecidas pero distintas, la ética y la moral. Sin embargo, sí creo que es fundamental empezar por desarrollar un sistema educativo que nos permita hacer viable esta sociedad venezolana. Que no solamente sea un sistema educativo que parta de la formalidad, también desde el punto de vista informal, poder generar una propuesta de país distinta, una propuesta donde haya oportunidades para todos los niños. Hay un especialista, Manuel Barroso, educador, que hablaba mucho de la inteligencia. Él trabajaba ideas como esta, desarrollar comunidades escolares que prácticamente asumieran, incluso hasta poder ser formador, que es muy distinto del aprendizaje, ¿no? Y esas comunidades educativas se convirtiesen en el pilar fundamental de un eje de desarrollo de un país distinto. Yo sí creo que nosotros como país y como ciudadanos venezolanos estamos llamados porque la Constitución así lo dice, pero yo creo que va más allá de la Constitución, que es el sentido de corresponsabilidad. Hoy tenemos todas las escuelas básicamente en el abandono, tenemos muchas personas que trabajan también para el Ministerio de Educación, que hace un trabajo excelente, pero también tenemos que ver e incorporar también a la sociedad. Claro, ahora bien, Víctor, el tema es que tenemos una situación difícil. Es importante, yo cuando llegué a Puerto La Cruz, había una panadería en Puerto La Cruz, se llama La Renaciente, y cuando yo me doy cuenta, yo tomaba café, enfrente estaba una señora con un kiosco de periódico, y la señora llegaba a las 7:30 de la mañana, y hasta las 7:30 de la mañana ella tenía una cesta ahí, la gente tomaba el periódico, pagaba y tomaba el vuelto. Eso fue en Puerto La Cruz, eso no es en Japón ni en China, eso es en Puerto La Cruz. Eso tenemos que rescatarlo porque eso está ahí. ¿Qué tú crees y qué mensaje tienes tú, le puedes dar tú a esa gente que nos está viendo, a los jóvenes en especial, pero también a los adultos, de la posibilidad de rescatar el tema educativo y el tema del desarrollo venezolano? Creo fundamentalmente en un país que se regenera, un país que tiene que pasar por un proceso donde esté incluido el perdón, donde esté incluido la capacidad de resiliencia, donde esté incluido el desarrollo de la inteligencia para poder tener un mundo distinto, una Venezuela distinta.
Si no, nos vamos a quedar rumiando todo el tiempo en esto que llamamos, en esta situación. Entonces, por lo tanto, creer en Venezuela, creer en las personas y de cierta manera buscar el propósito que tenemos por todo esto que estamos viviendo, tenemos la vista nublada. Y eso está ahí, yo estoy seguro que hay que desenvolver un poquito. Y bueno, y una invitación a todos a que nos sigan a través de nuestras redes @frecuencia educativa. Gracias, profesor Víctor Pinzón. Esta es la Venezuela de la Anzoátegui que nosotros tenemos que construir, tenemos la responsabilidad de construir. Le queremos agradecer su atención en nombre de nuestros anunciantes, Grupo de Tiendas Agrícolas Agriven, Grupo Vallejo Oriente, Agromarín y el Hotel Teramón. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego, que Dios los bendiga.